Meditando sobre esta tremenda verdad que David lo descubrió. David descubrió lo que es engrandecer a Dios, aunque a nosotros, ¿cómo nosotros podemos engrandecer a un Dios que ya es grande? ¿Verdad que no nos cabe en la cabeza, no? Pero David decía, engrandeced a Dios conmigo. En el Salmo 34, es hermoso como David siendo un alabador, un adorador, un hombre que desde temprana edad sintió la presencia del Espíritu Santo y la cultivó. Porque yo digo, bueno, podemos tener el Espíritu Santo, pero tenerlo en reposo, ¿verdad? Pues inactivo, realmente hay mucho pueblo de Dios que tiene el potencial de crecer en el Señor, mas sin embargo está inactivo. Es hora que nosotros pongamos en actividad el Espíritu de Dios en nosotros. Porque Dios guardó el mejor postre. Yo digo que el postre mejor lo estamos llevando nosotros. Cosas que los apóstoles y cosas que los profetas desearon saborear, lo estamos saboreando nosotros, que nos ha tocado vivir este tiempo. Pero aquí en este salmo, hay muchos salmos, pero voy a leer este siempre ha sido mi salmo favorito. Porque me ha enseñado mucho. Parece que los salmos los leemos de carretilla, pero no. Los salmos tienen una cantidad de profecías increíbles. David era profeta, aparte de ser rey, aparte de actuar como sacerdote, porque él llegó un día a ponerse el efod de lino y danzar delante de la presencia de Dios, que eso no se le daba solamente a los sacerdotes, se le daba solamente. ¿Recuerda? Cuando él danzó delante del arca del pacto, eso solamente le era dado a los sacerdotes. Pero él, su corazón era un corazón entregado a Dios, era un corazón sacerdotal también, a pesar de que también era rey, a pesar de que era profeta también. Tú puedes tener todas estas cosas, podemos tener todas estas cosas, pero realmente tenemos que cultivarlas. Es como el que siembra una matita y la cuida y es hermosa y ahí está la semilla y la semilla está dando una flor y hay quien la tiene pero no la cuida y la flor se marchita, o sea que no llega nunca a echar flores. Pero la semilla está ahí. Decía David, aquí bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Cómo yo puedo engrandecer un Dios que ya en sí es grande? No hay nada que sea más grande que Él. Si nosotros miramos toda la creación que nos rodea, porque todo tiene el carácter de Dios, cuando vemos cómo funciona todo en tan perfecto orden, decimos que Dios tan grande, cómo Dios puede haber hecho y tener cuidado y cálculo de todas las cosas, cómo hay una armonía. Cómo vemos cuando viene el tiempo del otoño, la primavera, todo tiene su tiempo, los árboles se mueren, parece que se mueren, pero no se mueren, se secan, pierden las hojas, después viene la primavera y todo florece y todo se pone hermoso otra vez. Y vemos cómo en Dios hay una perfecta armonía. Ahora, ¿cómo yo puedo engrandecerle a Él? En toda la creación hay un llamado a adorar a Dios, pero ¿quiénes somos? Los que podemos adorar a Dios, los que de voluntad y de corazón le adoran. Porque los pájaros cantan, yo no digo que los árboles dan palmadas de aplauso, los pájaros cantan, todo lo que respira alaba a Jehová, hay una alabanza en toda la tierra constante, pero nosotros si queremos, alabamos, y si no queremos, no alabamos. Los pajaritos van a cantar, porque está en la naturaleza de ellos, y ellos no dicen si quieren o no quieren, es parte de la naturaleza de ellos el expresarse. O sea que nosotros vemos que todas estas cosas está en un orden perfecto, pero solamente la creación hecha a la imagen y semejanza de Dios tiene la voluntad si quieren o si no quieren. Y eso engrandece a Dios cuando le decimos sí quiero, te quiero adorar. Entonces sí engrandece. Estás engrandeciéndolo. Por eso David decía, engrandeced a Dios conmigo y exaltemos aún a su nombre en ese mismo espíritu. Entonces dice, busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró.
Cuando nosotros leemos, estaba Mirna hablando de que el arpa, pues tenemos el arpa. El arpa, cuando tú vas al libro de Job, y qué casualidad que voy a mencionar esto. Yo no iba a hablar del arpa, pero que enseguida me vino a la mente que, ¿sabe lo que dijo Job? Cuando empezó a pasar muchas situaciones horribles, ninguno de nosotros ha pasado por una así, perdió todo, perdió la familia, perdió su modo de vivir, ¿no? Todo su ganado, toda su casa, todos sus siervos, se quedó en cero. Y encima de eso se enfermó. Porque mientras el hombre está sano todavía hay esperanza. Pero cuando ya se enferma, ya se acaba la fuerza. Y mire lo que dice, para que ustedes vean que verdaderamente esa arpa está en nosotros. Si nosotros queremos, la tocamos. Somos arpa de Dios. Por eso David siempre representa con el arpa. Y tengo fotos de varias arpas que hay en el Museo de Israel, que son las arpas que David diseñó. Él diseñó instrumentos, muchos, que quedaron como un mandamiento para el culto a Dios. Y son unas arpas pequeñas, fácil de cargar, no como las arpas grandes, porque hay muchos tipos de arpas. Dice así, en Job 30, verso 26 al 31 dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Ese quedó en la calle sin llavín. Si ustedes ven los homeless, así se quedó Job. Peor, porque estaba enfermo. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Mis huesos arden de calor. Y el versículo 31 es la clave. Se ha cambiado mi arpa en luto. Él era un hombre cantador a Dios. Él alababa a Dios. Era un hombre, bueno, según dijo Dios, ¿no has visto a Job que es perfecto? Era perfecto en toda su forma de caminar, de cómo buscar a Dios, de cómo guiar a sus hijos. Era perfecto en todas las cosas. Por eso él estaba en shock, porque él esperaba bendición y de buenas a primeras viene todo lo que pasó. Dice, y mi flauta en voz de lamentación, de lamentadores. O sea, todo lo que había en mí para reflejar a Dios, todo se volvió luto. No tengo deseos ni de adorar a Dios. Perdió toda la fuerza. En nosotros hay un arpa y en nosotros está la música. Somos seres musicales. Y esto es tan importante que nosotros podamos descubrir lo que hay en nosotros. No podemos vivir sin música, ¿no es cierto? No podemos, la necesitamos, es parte vital de nuestra vida, oír la música, pero cuando nos conectamos con el creador de la música, el que creó la música, entonces cuando ahí se afina esa arpa en nosotros, entonces ya empezamos a descubrir la grandeza de Dios, no solamente en nosotros, que es grande porque somos hechos a la creación de Él, sino viendo la magnitud del mundo que nos rodea y todo tiene una música. Eso lo están descubriendo los científicos ahora, con todas esas maquinarias nuevas que tienen. Están sorprendidos de ver que hay una música en todo el universo, y no solamente aquí en la Tierra, sino fuera de la Tierra, y en todo el universo es una música. ¿Por qué? Porque Dios es un ser musical. Él inventó la música. 7 notas musicales, ¿cuántos cantos no hay? 7 notas. Tú dices, eso es un milagro. ¿Cómo puede haber tanta música en tan poquitas notas? Y ninguna se parece a la otra. Solamente un Dios tan grande puede hacerlo. Pero Él lo diseñó así, porque cuando Dios creó al hombre, dice que se tocaron todo tipo de instrumentos cuando Dios estaba creando al hombre, que lo hizo con sus manos. Todo lo hizo con la palabra. Pero a Dios, lo que hizo al hombre, dice, tomó de la tierra y formó al hombre. Y dijo, ahora este será imagen mía y será a la semejanza mía. Bueno, nosotros somos su imagen, pero todavía estamos en el proyecto de la semejanza. Todavía. Es como un bebé cuando nace y tú dices, ay, igualito al papá. ¿Qué papá? Si se está arrugado, no se parece, lo que menos se parece es al papá.
De verdad, porque cuando nace un bebé todo arrugado, hinchado, así tú dices. Pero cuando ya va creciendo, va cogiendo la forma y cuando ahora sí tiene la forma del papá. Ahora sí se destaca cada célula y ahora sí podemos decir, se parece. Tiene que tener un crecimiento para que se parezca. Entonces, el Señor nos ha hecho su imagen y está en el proceso de la semejanza. Somos imagen de Dios. Eso nosotros no podemos negar eso. No hay nada en la creación que se parece a Dios, sino el ser humano, el hombre y la mujer. Así que no hay nada que se parece a eso. Bueno, nosotros sabemos después la historia de Job cómo terminó, muy bien. Todas las historias del Señor terminan bien. Son historias que terminan, Él terminó después en un cántico. Él terminó en una adoración. Todo lo que él pasó terminó adorando a Dios, haciendo un altar y diciendo, ahora mis ojos te ven, no te había entendido, no te había conocido, pero ahora sí te conozco. Ahora sí sé quién tú eres. Y eso es lo que Dios quería, que conociera, porque él había llegado a un punto de perfección al nivel del hombre. Bueno, yo soy perfecto, yo trato de hacer lo perfecto que un ser humano puede hacer, pero aún le faltaba conocer a Dios en todas las dimensiones. Y Dios se ha dado a conocer en todas las dimensiones. Dice aquí en el Salmo 132, verso del 1 al 5. Vamos a ver un momentico aquí. Salmo 132, del 1 al 5. El deseo más grande que tenía David era encontrar un lugar para Dios. Claro, todo el mundo no tenía el Espíritu Santo. No es como ahora todo el mundo pues estamos en el tiempo glorioso de hace 2000 años, fue derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda tribu, sobre toda nación, para que todos pudieran conocer a Dios y todos pudieran engrandecer a Dios. ¿Cómo? Por su adoración. Porque nada le puede adorar a Dios tan perfecto que no sea la creación de Él que hizo con sus manos. En este caso, el hombre. La mujer, vaya, yo cuando hablo del hombre estoy hablando de lo que es el ser humano. Y cuando David hace este salmo, aunque no dice ahí que es David, pero es de David, es de David, dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción y de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, diciendo, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, ni daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que yo halle un lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. No voy a descansar, vaya, vamos a leerlo así más. No voy a descansar hasta que encuentre un lugar seguro para la morada del Dios de Jacob. Y él propuso en su corazón traer la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque él sabía que era la garantía de que ese pueblo subsistiera. Era que Dios estuviera habitando en medio de ellos y ellos pudieran conocer a Dios. Ellos no estaban capacitados como David, como nosotros ahora podemos estar capacitados. No tenían la capacidad que ahorita nosotros podemos tener, porque Dios nos ha dado en el Espíritu Santo entendimiento para poder descubrir todas las cosas si por amor lo buscamos. Porque lo podemos buscar por la ciencia, entonces Dios se esconde. Porque Dios no se abre a la ciencia y para que lo conozcan a través del conocimiento humano, sino Él debe ser conocido en espíritu y verdad. Dios guarda su secreto. Por eso dice que Dios le quitó las maravillas estas a los sabios y se lo dio a los niños. Dice, porque así le agradó, así lo quiso hacer, así lo hizo. Porque son cosas tan estimadas por Dios, tan guardadas y tan cuidadosamente guardadas, que no se la da a cualquiera, solamente el que verdaderamente lo estime. Ese es nuestro Dios. Él esconde la sabiduría para aquellos que digan, Señor, yo quiero saber, porque yo quiero adorarte. Entonces ahí, Señor, abre su libro y comienza a revelarte, porque Él no mira ni la estatura, ni mira la edad, ni mira la condición, ni mira de qué tribu eres. Él lo que mira es el corazón. Que así pasó con David. Él lo que estaba buscando un corazón y no encontraba un corazón, hasta que encontró un corazón en un niño, en un muchachito, David. No encontraba un corazón como el de él. Todos los corazones estaban mirando para sí mismos. Pero David desde pequeño
era muy especial, era el 8º hijo de Isaí, el más chiquito, como le dicen aquí el cabuz, ¿no? Como le dicen aquí la raspita, en Cuba le decimos la raspita, cuando es el último hijo. Era el último niño que se dedicaba a cuidar ovejas. Entonces él cultivó esa presencia de Dios allí en el campo y nadie le decía, él tenía el conocimiento de los judíos que le enseñaban pues la Torá, le enseñaba la ley, como todo niño judío, pero él siguió avanzando, no se detuvo ahí, él siguió avanzando. Entonces esto lo capacitó para que entonces Dios dijera, este es David, mi elegido. No me importa que sea hijo de Isaí, no me importa que sea el 8º hijo, no me importa, pero ese es el corazón que yo estoy buscando para edificar mi iglesia. Mire cuántos años hace de eso, cuántos años. David puso en primer lugar el hallar lugar para la presencia de Dios. Y Dios, ¿sabes qué? Se lo realizó. Porque lo que tú buscas de veras y tú buscas de todo corazón, el Señor te lo da. Y todo lo que lo engrandezca a Él. Por eso Él decía, engrandecer a Dios conmigo, engrandezcanlo conmigo. ¿Cómo yo puedo engrandecer a un Dios que ya es grande en sí? Cuando le adoramos, cuando lo reconocemos, cuando nos enfocamos en Él y decimos, Señor, tú eres el primero. Todas las demás cosas que tenemos que vivir aquí en este planeta Tierra, dice, todo es calamidad y miseria y cansancio y agotamiento. Eso lo sabe el sabio. Los profetas lo pasaron. Pero en medio de todo eso, él no perdía de vista el galardón. ¿Quién es el galardón? Era el Mesías que iba a venir, era el Señor. El plan perfecto de Dios. No perdía eso de vista y eso lo capacitó a él a poder enfrentar todo lo que tuvo que enfrentar. Y todo lo que él hacía era adorar al Señor en esa actitud. Ahora bien, Dios está en búsqueda de un pueblo que así lo engrandezca. ¿Y lo ha encontrado? Nosotros podemos mirar y vemos que de todas las naciones, como le estoy diciendo, ¿cómo están muriendo los cristianos en Irak? Porque no niegan a Cristo y los están matando, los acribillan, los tiran ahí, después los acribillan y los entierran hasta vivos. Una cosa cruel le está pasando. Aquí la media ni dice nada de eso porque no les conviene, tú sabes, que nadie se alarme. Pero uno está viendo las noticias y uno se queda sorprendido, ¿cómo puede estar pasando eso? En el siglo XXI, Dios está realmente examinando y Dios está probando los corazones. Ellos están pasando por situaciones y nosotros estamos reaccionando, orando por ellos y doliéndonos. A mí me duele cuando veo eso, son mis hermanos, son nuestros hermanos. Y así como les pasa a ellos, nos puede pasar a nosotros. Ellos todos los que respetan tanto la presencia de Dios que prefieren morir que negar al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es un pueblo que aunque nosotros no nos conozcamos físicamente, estamos conectados por el Espíritu de Dios y están sufriendo mucho más que nosotros. Pero él sabía que un día se iba a levantar un pueblo que lo iba a engrandecer y ya lo está engrandeciendo. Ahora bien, ¿cuándo lo engrandecemos? Cuando lo vemos a él más grande que la circunstancia que estás viviendo. Cuando el problema es tan grande que tú no sabes cómo manejar la situación. Entonces en eso, comienza a adorarle. Adórale en medio de la circunstancia. Y di, tú eres más grande que esta circunstancia que estoy viviendo. Es una acción, hermano, que estamos empezando a manejarlo. Porque el Espíritu de Dios nos está capacitando. Entonces, la circunstancia comienza entonces a minimizarse. Hacerse más pequeño y Dios se empieza a poner más grande, entonces lo estás engrandeciendo en medio de lo que estás viviendo. ¿Ustedes creen que David no le daba ganas de decir que va, aquí me tiro aquí, me cortó las venas, ya me quedo aquí, ya, no? No, David mientras más duro pasaba, más fuerza y con más ánimo tocaba esa arpa, porque sabía que de ahí vendría su salvación. Tú eres el Dios de mi salvación, a ti te alabaré, a ti llevaré mi canto, tú eres el Dios que... Y es todas las cosas que él dice, nos está descubriendo que hay un potencial en esa arma que está dentro de nosotros. Alabad al Señor en todas las cosas, en medio de toda la situación. Y entonces vamos a ver cómo tus cielos se despejan, porque se despejan.
Nuestros cielos se despejan. Vemos muchos, no voy a mencionar tantos ejemplos, pero conocemos los ejemplos de Pablo y Silas allí en la cárcel, cómo se abrieron las puertas de la cárcel, solamente porque ellos dijeron, vamos a adorar al que vive por siempre, aunque estemos en estas cadenas. A veces el apóstol Pablo decía, yo Pablo, aquí en cadenas, pero mi Dios es mi Dios, y sigue siendo mi Dios, aunque esté en cadenas. Y él no veía las cadenas tan grandes. Lo que pasa es que a veces nosotros vemos las condiciones tan grandes que se nos acaba la fuerza. Y las circunstancias que estamos pasando destruyen completamente todo el potencial que tenemos nosotros del Espíritu. ¿Pero por qué? Porque no nos hemos preparado lo suficiente para hacerle frente a eso. Por esta razón, las circunstancias no deben determinar tu nivel de adoración, sino tú determinas el nivel de tu adoración a pesar de las circunstancias. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando David decía eso, óyeme, eso alcanza mucho. Todo tiempo es todo tiempo. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos regulares, tiempos de estrechez, tiempos de dolor, tiempos de padecimiento, tiempos que no te entiendan, tiempos que levanten calumnias contra ti, tiempos que te quedes sin trabajo y no. En medio de todo eso, él determinó adorar a Dios a pesar de lo que fuera. Y Dios lo probó en todos los aspectos. ¿Y sabe qué? Sacó 100 plus. Ganó la batalla, pero lo determinó. Y eso fue lo que lo engrandeció al Señor en la vida de él. Dice que cuando comenzamos nosotros a descubrir las prioridades, me acuerdo de un hermano que tuvo una experiencia porque murió y vivió otra vez. Él no era ni cristiano ni nada, era un hombre de negocio, era un hombre que se dedicaba al negocio y todo. Y para él la familia era, tú sabes, bueno, algo que he añadido, ¿no? Para él el negocio era lo primero y él. Y la familia, bueno, aparte. Y le dio un infarto. Y bueno, tuvo una experiencia tan impactante en su vida, siendo un hombre de negocio, que se vio en la presencia del Señor. Y el Señor lo enfrentó y le pregunta, ¿cuáles son tus prioridades? Dice que él cree que era un sueño. Dice, bueno, mis prioridades, bueno, pues mi trabajo, mi negocio, ¿y qué más? Bueno, mi salud, ¿y qué más? Bueno, mis hijos, ¿y qué más? Bueno, mi esposa. Vaya, la puso en el último lugar. El Señor le dijo, todavía no es tu tiempo, pero cambia tus prioridades. Primero soy yo. Él no mencionaba a Dios para nada. Empieza a poner las cosas en el orden debido. Primero yo. Después va a ser tu esposa, van a ser tus hijos. Y empieza a decirle el orden de prioridades. Él no sabía, no conocía ni las escrituras. Cuando él pues volvió en sí, que no sabía ni que se había muerto, porque cree que en ese momento que piensa que es un sueño. Ese hombre lo entrevistó Cristina Saralegui. Y yo en el testimonio que me dio el Espíritu vi que era verdad. Era un hombre mayor y muy serio. Varias veces quisieron bromear y él les paraba. Y dice que bueno, cuando él volvió en sí, inmediatamente él dijo, yo tuve un sueño y yo voy a ponerlo en práctica. Voy a empezar a cambiar mis prioridades. Dice, todo cambió en nuestra vida, completamente. Un orden perfecto. Y por último, el Señor que lo sana. Y después se entrega al Señor. O sea que fue todo tan impactante que hasta la misma Cristina que estaba en shock. Porque el hombre hablaba con una seguridad de la experiencia que había tenido. Todas estas cosas nos enseñan las prioridades de Dios y cómo un Dios tan grande, cómo nos está enseñando a vivir de una forma diferente a como se ha vivido aquí en la tierra. Porque vivíamos como gentiles, a lo que la tradición nos enseñaba, lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y sin nada más, sin indagar, habíamos vivido nosotros en ese entendimiento. Pero el Señor está poniendo todo en orden. Y la primera cosa que dice, tú puedes engrandecerme, tú puedes adorar,
Te he puesto todas las herramientas en ti para que tú levantes un cántico y yo entre en ese cántico contigo. ¿Tú te imaginas un Dios tan grande que puede entrar contigo en tu cántico? ¿A dúo? Qué hermoso, hermano. Eso realmente nos impacta. Por eso, cuando cantamos aquí, yo quiero que todos canten. Porque tú tienes que afinar tu arpa. Si tú estás ahí, ¿sabes qué? Tu arpa va a estar tan desafinada que no vas a poder ni tocar ni una sola nota. Tenemos que empezar de alguna forma. Y cuando nos unimos, cuando empezamos en nuestra casa y nos unimos, pues ahí seguimos nosotros y ya somos uno. Cuando nosotros comenzamos a engrandecerlo, desde esa altura podemos ver las cosas ya tan más chiquitas y diferentes. Desde esa altura. ¿Ustedes no se han dado cuenta cuando vuelan en avión? Que usted mira y dice, mira para allá, el expressway. Tantas horas me meto en el expressway cuando llego a Miami, que a veces en el expressway que meterse 1 hora, 2 horas, 3 horas en el expressway porque aquello es tanto tráfico. Y tú lo miras desde el avión tan facilito que tú ves los carritos que parecen de juguete. Porque desde la altura tú ves todo fácil. Pero cuando ya tú bajas al nivel ya todo se te hace más difícil. Entonces, el Señor lo que quiere es levantarte a sus alturas. Para que de esas alturas nosotros podamos ver que es diferente todo a las alturas de Él. Y descubrir que somos la obra de sus manos. Esto nos está llevando a nosotros, pues, a invertir a veces el orden que tenemos. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí en el libro de Números, cuando Dios mandó 12 espías a la tierra prometida, la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob, que son los 3 grandes patriarcas que se les prometió una tierra prometida, Dios escogió, o sea, 12 príncipes de cada tribu, un príncipe, o sea, gente capacitada, gente que podía dar un buen informe, gente que podía tener una buena visión y podía tener una buena experiencia a revisar la tierra prometida para que ellos entonces pudieran entrar allí y saber el terreno que iban a pisar. Pero si sabemos la historia, de los 12, 10 fallaron, porque el porciento mayor es el que falla. 10 fallaron y esos 10, cuando iban con el embullo y la emoción de que iban a descubrir la tierra que tanto había escuchado, casi más de 400 años oyendo de una tierra preciosa que fluye leche y miel, una tierra maravillosa. Tú te haces ideas y planes. A nosotros cuando nos hablaban de Estados Unidos nos ponían que era, vaya, no existía un país tan maravilloso como ese. Dice, allí tú abres la Coca-Cola y sola se enfría. Ay, tú no te puedes imaginar los cuentos que nos decían. Y dice, y cuando se le cae el tete, el chupón del niño, se queda en el aire. Eso nos decían. Las cosas que nos decían, y te lo decían muy serio. Porque nadie había venido aquí para saber cómo era. Dice, no, allí hay esto, y no sé qué. Bueno, eran tantos cuentos, pues que todo el mundo quería venir a la tierra maravillosa de Estados Unidos, porque era algo diferente que nunca se había visto en ningún lugar. Dice, no, allí cualquier cosita que pasa, llegan los bomberos, la policía, y aquí te mueres. Y es verdad, bueno, eso es verdad. Eso es verdad, porque cuando estuvimos en Venezuela una vez, donde nos estábamos quedando, se quema la casa. Estábamos quedando en casa del hermano Nicolás. Y comienza el hermano, estamos durmiendo ahí a mediodía después del culto. Y dice, hermano, se está quemando la casa. ¿Qué? Yo creo que en menos de un segundo agarré la maleta con todas las cosas, le eché y salimos porque la casa se estaba quemando. Óyeme, ¿tú sabes lo que tuvo que hacer? Ir a pie a buscar los bomberos. Y todos los vecinos con latones de agua. Y los vecinos fueron los que apagaron el fuego. Cuando llegaron los bomberos ya se había acabado todo el fuego. Así fue. Los vecinos fueron los que rompieron los cristales para que saliera el humo. Todos los vecinos ayudaron. No, y ahora imagínate, ahora sin gasolina y sin esto y sin lo otro, y que no hay agua tampoco. Ay, dice que no hay bomberos. Bueno, ahí veo a Norelia ahí que está oyendo lo que te dice, confirmando esto. Entonces te dice, es un país donde cualquier cosita se aparece, esto, bueno, y pues tú oyes todo eso y tú dices, wow, yo quiero ir a ese país.
es maravilloso, no hay nada. Y tú puedes tener 2 y 3 carros, y tú puedes tener esto, puedes tener aquello, y tú dices, yo quiero ir a ese país, ese es el país más maravilloso que hay. Ahora imagínate, este pueblo, esclavo 400 años, Dios le dice, les voy a dar la tierra que fluya leche y miel. ¿Qué tú esperas? ¿Mejor que Egipto? Porque Egipto en ese tiempo, Egipto, era un pueblo avanzadísimo. Y dije, bueno, pues vamos a la tierra que fluye leche y miel, pues ahí vamos, los 12 espías, vamos ahí a ver la tierra esta maravillosa que tanto Dios nos ha contado. Pero cuando llegan allí y ven la tierra, no se habían percatado que habían tantos enemigos y no sabían que había gigantes, menos gigantes. O sea que ellos empezaron a ver la circunstancia, pero no la tierra. Y dijeron, bueno, sí, la tierra tiene buen fruto, mira, el fruto es grande, pero los gigantes son grandes también. Entonces empezaron a ver la circunstancia más grande que las promesas de Dios. Ya la promesa de Dios se hizo chiquitita, chiquitita, chiquitita. Entonces ellos empezaron a decir, no vamos a poder, no vamos a poder, no vamos a poder. Hermano, nunca use esas palabras, no voy a poder. Porque esa palabra te estás profetizando a ti mismo diciendo, no vas a poder. No vas a poder, no vas a poder, y ahí no vas a poder. Ellos dijeron, no vamos a poder. Esa gente nos miran como langosta. Ven acá, si ni siquiera ni le preguntaron. Ellos pensaron, ¿nosotros qué somos? Un puñadito de gente que salieron de esclavos, venir aquí contra este pueblo tan ya especializado en la guerra, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no estamos capacitados. Hermano, se sintieron frustrados. Dios los había embarcado. ¿Qué Dios? ¿No es de la tierra que Dios nos dijo que nos la daba? Y ahora mira cómo nos la está dando, llena de enemigos. ¿Para qué la queremos? Si está llena de enemigos. Y eso es lo que Dios quería, para que ellos enfrentaran y vieran la mano de Dios en medio de aquella situación. Porque las promesas de Dios no es que tú digas, yo soy hijo de Dios, tú dices que tú alimentas los pájaros, pues aliméntame a mí. No, tú también tienes que moverte. Dios te va a alimentar, pero no es así la cosa. Usted compárese con los pajaritos del campo. Ustedes ven los pajaritos sentados ahí en la orilla, ahí en la sombra, diciendo Dios, y con el pico abierto. No, ellos están volando, se le empiezan a perder fuerza porque ellos tienen que comer no sé cuántas veces su tamaño para poder seguir volando. Esos no vuelan porque el aire los lleva, sino que ellos tienen fuerza. Entonces ellos bajan, comen, pero Dios les tiene la comida ahí. Y tú los ves comiendo semillita y semillita y semillita y vuelven a alzar vuelo y saben cuando tienen que bajar para buscar agua, porque ellos necesitan agua, pero tienen que buscarla. ¿Ves? Entonces, ellos creían que Dios iba a actuar así, porque en el desierto Dios les dio agua, nada más que golpear una peña les dio agua, les dio maná del cielo, pero cuando ellos llegan ahí, ustedes saben la historia que cuando ellos ya cruzan a la tierra prometida, se acabó el maná, tenían que procurarse el pan, ahora tienen que buscarlo. Y ahí es la parte donde muchos se confunden. Yo quiero leer ese versículo porque muchas veces actuamos así. Y entonces el arpa de nosotros se enluta. Y escondemos el arpa y yo no tengo fuerza y yo no puedo porque mira que esto. Vamos a buscar Números 13:27. 13:27. Números 13:27. Dice, esto fue después que ellos vieron la tierra. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Dice que entre 2 palos, entre 2 hombres y un palo que llevaban, traían el fruto que era, imagínate, era un fruto tan tremendo que tuvieron que cargarlo entre 2. El fruto. Si tú compras ahí, te vas ahora al H-E-B y te compras un racimo de uva, no hombre, que tú no necesitas un palo para cargarlo. No, ellos eran un fruto tan perfecto, tan grande, tan bueno, que ellos sí dijeron, sí, el fruto es bueno. Dice, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas, pero también ahí estaban los hijos de Aná, que eran los gigantes. La ciudad fuerte, fortificada,
hay gigantes, empezaron a ver más grandes que la bendición que Dios les estaba dando. Y ¿sabe eso lo que hizo? Los debilitó. Cuando tú ves que el problema y la circunstancia es muy grande y descuidas tu arpa, entonces ¿qué pasa? Te debilita. Porque te asusta. Entonces te da miedo. Entonces ya no sabes. Entonces el miedo te paraliza. ¿Y ahora qué hago? Y hay mucha gente que se corta las venas. Mejor me muero, porque esto no se puede resistir. Entonces, estamos nosotros venciendo esta circunstancia y no lo hacemos por vencer las circunstancias, sino que no nos detenemos en eso, sino nos detenemos en eso, en la presencia de Él. Y es lo que el Señor nos está llevando en este día. Dice, Amalek habita el Negev, el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Dónde nos vamos a meter? Todo está poblado de enemigos. Pero ¿cómo vamos nosotros a adquirir esa tierra? Ponte tú como esa tierra prometida plagada de enemigos. Hay enemigos en nosotros y están aquí. ¿Qué te dice? No puedes, no mereces, tú no debes, no eres tan genuino. Y todos esos son los enemigos que te van minimizando y llega un momento en que tú se te acaba y el arpa se te desentona y lo guardas en el closet y dices, aquí yo no canto más. ¿Por qué? Porque no hay fuerza. Porque nos estamos llevando por las circunstancias, por las cosas que vemos. Es cierto que las cosas que nos vemos nos asustan, es cierto, pero tenemos que vencer aún en eso. ¿Acaso David no lo hizo así? Cuando David vio a Goliat, era para que dijera, wow, qué problema, pobrecito pueblo de Dios, lo que le está pasando. No, dijo, pero ¿cómo ustedes tienen miedo a ese gigante si que está en nosotros es más grande que el gigante? Porque él lo veía grande. Pero los demás veían grande al gigante, no a Dios. Y la llave que él tuvo fue que él vio a Dios más grande que el gigante. Dijo, ese no es nada, ese no es nada. Y no podían pensar que un muchacho pudiera actuar así sin tener edad para la guerra, porque no tenía ni 20 años todavía, que 20 años es la edad de un judío para la guerra. Dijo, no puede ser. Pero él lo hizo así, dice así, y vamos a seguir. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué Josué habló así? Vamos a ver, Caleb. Y Josué también así, ellos estaban unidos en un solo pensamiento. Porque ellos verdaderamente estaban sirviendo a Dios de corazón. Y ellos sabían y se acordaban de todos los hechos grandes cuando Dios los sacó con mano dura de Egipto. A esta gente se le olvidó. A esta gente se le olvidó que Faraón era súper faraón, lo tenían como un dios. Y Dios lo desprestigió. Y desprestigió los dioses de Faraón y desprestigió todo Egipto. ¿Se les había olvidado? A veces en esa técnica nosotros fallamos también. Porque a veces se nos olvidan los hechos grandes de Dios. Y entonces viene una cosa chiquita y nos tumba. Ellos se les olvidó eso. Y no había pasado, hermano, cuando eso no había pasado ni 2 años. ¿Cómo? Hay personas que tienen un testimonio enorme de Dios y pasa un par de años y viene una dificultad y echa por tierra todo lo que Dios hizo antes. Porque no fue genuino ni agradecido. Por eso dice, sed agradecido por aquellas cosas. Recordemos sus hechos. Decía David, bendeciré a Jehová y recordaré todas sus misericordias. Y cuando no tenía qué cosa alabarle a Dios porque estaba pasando una dificultad, decía, te alabaré por todas tus misericordias, por todos tus hechos notables, Dios, qué grande tú eres. Y ya se levantaba y el ánimo se le levantaba. Él ayudaba, bendice alma mía. Él le decía, alma mía, bendice a Jehová, porque el alma es lo que se aflige. Tú oyes que aquel y que aquel y que aquel, entonces tú también. Porque eso se contagia. Desgraciadamente se contagia más lo malo que lo bueno. Lo malo es lo más pegajoso que hay, pero lo bueno hay que cultivarlo. Dice, y quiero que vean la forma de actuar y que nosotros mismos a veces hemos actuado así. Aquí estamos, aquí nadie, como dice aquí, nadie se escapa de esto. Dice, pero los varones que subieron con él dijeron, no
podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿De dónde? ¿De cuándo acá vieron eso? Y todo el pueblo que vimos en medio de todo, dice, de todos ellos, dice, son hombres de grande estatura. Hermano, era una raza, los hijos de Anac, no eran todos no eran gigantes, eran solamente los hijos de Anac. Pero ya ellos veían a todo el mundo gigante, porque vemos las circunstancias y nos parece que todo está mal, ¿verdad? Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigante, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mira, si yo voy a pensar que soy como langosta, mejor quédate en la casa y ni salgas afuera, no voy a decir que, pues que un carro te arrolle o algo así, porque así actúa el miedoso. Nosotros no somos llamados a ser miedosos, hermano. A nosotros somos llamados a ser vencedores. No somos llamados a ser temerosos. Y adorar a Dios es reconocer a Dios como el único sobre nosotros. Eso nos capacita a vencer en medio de las dificultades. ¿Qué mejor ejemplo tenemos que David? Que David nos da no sé cuántas recomendaciones en todos los salmos que escribieron, que fue más de 80 salmos, donde él dice, bendecirle en medio de la tribulación, bendecirle, adorarle, alabar su nombre, no dejéis de parar. Y él nos da la llave. Y por eso vemos que en Apocalipsis dice, al que venciere le daré la llave de David, que es esa llave de amor que vence todo. Y hay mucho pueblo que está venciendo en medio de toda esta dificultad, y estamos viendo nosotros los testimonios de Dios, cómo Dios produce cosas tremendas. Bien, los espías invirtieron la visión de Dios. Nosotros podemos invertirla también. Somos dados a veces a invertirla. Entonces nosotros que tenemos que estar bien preparados a decir, mi Dios es grande, yo le engrandezco. Él es el grande. Él es el grande, el que permanece para siempre y no hay otro que sea. Por eso Él se nombra el Todopoderoso. Todo lo puede. Todopoderoso quiere decir todo lo puede. ¿Cómo yo voy a decir que ese pueblo puede más que yo? No, hermano. ¿Cómo voy a decir ahora qué hago? Porque Dios no está conmigo. Mira, cuando Saúl se dio cuenta que ya Dios no le hablaba, que un espíritu inmundo había venido a él, porque él desvió su camino y comenzó a fijarse más en las cosas de él que en Dios, dice, el Señor le mandó un espíritu que le hiciera la vida imposible, para que a ver si así buscaba a Dios. Y no, ¿sabe lo que buscó? Una divina. Buscó una divina. Y tú dice, porque no me habla ningún profeta, nadie me dice nada. Y se disfrazó para ver una divina, porque él mismo había mandado a matar a todas las adivinas. Ya no le quedaba ninguna, pero supo que había una por allá en Andor. Y fue a ver a aquella divina, para ver qué le decía a Dios. ¿Viste? Tú dices, pero ¿cómo es esto? Y Dios hizo una cosa ahí tremenda, porque Dios está sobre todo. Y Dios tenía un poder muy grande, porque la unción había estado en Saúl. Dios tenía una responsabilidad con él. ¿Y qué pasó? Pues ahí vemos, tuvo la experiencia de que aquella divina dijo, veo como dioses están saliendo. Y realmente Dios permitió que Samuel, que había muerto, le diera una palabra. Le dijo, ¿sabes qué? Hoy estarás conmigo. Imagínate, le dijo, hoy te vas a morir. Hoy riquezca te empache, hoy vas a estar conmigo. Imagínate, la palabra que le dio fue malísima. Y para eso le dijo, hoy estarás conmigo, porque por cuanto había hecho lo que había hecho, él había matado sacerdotes, mató una ciudad de sacerdotes, hermano, familia, fue horrible. Saúl fue un hombre sádico, malo. Mas sin embargo, David no puso su dedo sobre él porque era el ungido de Jehová. Y David no lo mató. David pudo haberlo matado un montón de veces, pero no lo hizo. Él dijo, no, si Dios quiere que muera, Dios lo hará. Vamos a conocer a este Dios noble, a este Dios justo, y vamos a descubrir cómo Él toma control de toda la situación. Tú dices, wow, ¿cómo puede ser esto? Dios los llevó a ver dificultades a esta gente, ¿para qué? Para que pudieran descubrir que Él es el poderoso en medio de las dificultades.
¿Por qué Dios los mandó a la tierra prometida, donde habían tantos enemigos? 7 naciones malas. Y no sé cuál era más mala una que otra. Porque Dios lo que quería es que descubrieran su brazo fuerte en medio de ellos. Y entonces ellos estaban seguros de su brazo, pero no del brazo de Dios. Cuando nosotros podemos caminar en esa seguridad, y yo te digo, hermano, porque yo estaba viendo aquí una experiencia que tuvo el pueblo de Israel, fíjense, el pueblo de Israel. Voy a hablar, porque esto habla, el Israel natural está reflejando el Israel espiritual. En el año 48, cuando Israel volvió a tener nación después de 2000 años, habían pasado 2000 años, que andaban aquí, allá, en Chile, en México, en Cuba, en donde quiera. Tuvieron que regarse por España, por acá, por allá, donde quiera hay estrellas de David, porque no tenían nación. Hágase idea que uno no es ni americano, ni cubano, ni mexicano, ni venezolano, ni chileno, ni nada. Estás en un stand-by. No sabes a dónde acudir a una embajada, no lo hay. Así estuvieron, 2000 años. Pero ellos vieron que la profecía decía que ellos iban a regresar. Y creyeron las profecías. Fíjense, creyeron las profecías y dijeron, de alguna forma, cuando en el año 47 se les dio a Israel, de nuevo, después de 2000 años, casi 2000 años, no se lo dieron completo. No le dieron Jerusalén. Jerusalén es la capital del reino. Jerusalén la peleó David y David dijo, esta será la ciudad del Dios. Y ahí puso él el trono y ahí puso su casa y ahí después puso el tabernáculo, ¿verdad? Cuando él levantó el tabernáculo en el monte de Sión. Dijo, siempre será eternamente la ciudad de Dios. Ellos veían las profecías, decían, nos dieron todo. Los que tenían ocupado, por ahí, toda esa nación fue ocupada, hermano, tantas veces que te sorprenderías. Pasó de una mano a otra, pasó de una mano de otra, pasó por Roma, pasó por ahí. Y así pasó hasta que finalmente viene la Segunda Guerra Mundial y una tercera parte de los judíos en la tierra murieron en el Holocausto. Una tercera parte, eran poquitos millones, murieron más de 6 millones. Bueno, los mataron. Quedó un pueblecito chiquitito. Después de haber muerto tantos millones, ¿qué fuerza podía tener un pueblo que había sido humillado y pasado por todo lo que pasaron? Y volver otra vez a una Israel dividida por muchos pedazos. Pero ahí empezaron a creer las profecías. Fíjense, hermano, aunque ellos no conocían a Jesucristo en su corazón, pero sí creían en Dios y en las leyes, en la Torá. Porque Dios tiene planes con ellos. Dice que ellos van a creer. Ellos van a creer en el Mesías. Dios tiene planes con ellos. Porque esa es la promesa que le dio a Abraham, Isaac y Jacob, a los padres. Cuando ellos haber perdido una cuarta parte, o sea, una tercera parte de todo su pueblo, allí habitaron y le dijeron, pero no te podemos dar a Jerusalén, eso es palestino. ¿Y cómo no vamos a tener nosotros a Jerusalén? Pero así todo como estaban y todo destruido, empezaron a arreglar aquello, empezaron a leer que el desierto pues florecería, pues vamos a ver la técnica, y empezaron a traer agua de Jordán, empezaron a sembrar, y entonces dijeron, pero Jerusalén es de Dios, es de los judíos. Vamos a ponernos de acuerdo con ese pueblo que está ocupando aquí para que me devuelvan a Jerusalén, a los judíos. Ellos les dijeron, no se lo vamos a devolver. Dice, bueno, pues vamos a pelear. Pero ellos dijeron, esta gente no llega ni a 1 millón y nosotros somos 1 billón. Pero hermano, en 6 días ganaron la guerra y tomaron Jerusalén. Hasta el día de hoy. Y ahí, hermano, no sé si ustedes vieron las películas esas con el chofar. Yo me recuerdo, estaba recién llegada de Cuba y yo vi todo eso y tocando el chofar y yo me emocioné y todo viendo, qué maravilla, cómo esta gente han podido recuperar algo que más de 2000 años no tenían, siendo ellos un grupito. No les creyeron. Ellos son poquitos, son 1 millón, nosotros somos 1 billón. Nosotros les vamos a ganar. Deja que peleen. Fueron directamente, le destruyeron todos los aviones que tenían ellos para atacar y los inutilizó y tomaron Jerusalén.
Eso fue en el año 66. Y tú dices, wow, ellos solamente guiándose por la ley y diciendo, aquí la profecía dice esto, lo creyeron, Dios se lo concedió. Ahora imagínate nosotros que ahora tenemos el conocimiento del Mesías, que sabemos que ha venido, que está en nuestro corazón. ¿Cómo nos vamos nosotros a asustar por cosas que tan pequeñas en comparación con eso? Y hoy viene a ser una nación tan tremenda, hermano, que nutre a otros países. Que de ahí han salido gente que ha descubierto enfermedad de la sífilis, cómo sanarlo, de tuberculosis, de la diabetes. Casi todas esas medicinas vienen de ellos, de ese puñadito, porque le creyeron a Dios. Yo digo, Señor, qué tremendo cuando nosotros te podemos creer a ti, de que tú puedes hacer algo. Vamos a creerle, porque sí podemos. Tenemos tantas cosas aquí que nosotros podemos descubrir. Yo estaba oyendo todo este mensaje que lo estaba contando un embajador, el embajador de Israel en Ecuador, estaba contando todo eso. Yo estaba maravillada, yo sabía más o menos algo, pero no todo. Y yo me quedé sorprendida de decir, Padre, siendo un puñadito como nosotros, ¿cómo nosotros no nos vamos a dejar intimidar por gente que quieren efectuar cosas contrarias a nosotros, como hoy en día estamos viendo? No, tienes que aceptar el matrimonio gay, tienes que aceptar cosas que van en contra completamente de los principios de Dios. No podemos navegar en el mismo bote, hermano. No podemos. Dios es un Dios estricto, pero es un Dios de amor, de misericordia. Quiere las cosas bien hechas, en ese amor perpetuo, en ese amor eterno. Entonces, estamos nosotros descubriendo que parte del plan de Dios es un pueblo que le adore, un pueblo que le crea, un pueblo que le engrandezca, un pueblo que lo vea a Él como que tú eres, Señor, para ti todo es posible. Tantas veces, ¿verdad?, que nosotros decimos, Dios es un Dios de lo imposible, todo lo que sea imposible, Dios lo puede hacer. Pero cuando chocamos con una montañita, decimos, no, pero menos es esto sí que no puede. Esto está muy difícil. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? Cuando yo quiero engrandecer a Dios, yo digo, tú no tienes nada difícil, ¿verdad? Señor, para ti no hay nada imposible. Tú puedes hacerlo. Óyeme, ¿cómo tú puedes en un desierto darle de beber agua a tanta gente? Eran más de 2 millones de gente cuando fueron llevados al desierto de Egipto. ¿Cómo tú puedes darle de beber agua a 2 millones de gente si nosotros somos 2 en la casa y tenemos un montón de botellitas de agua? Estamos... Sí, wow. Y somos 2. Ahora imagínate, 2 millones. ¿Cómo sería eso? Galones y galones y galones de agua que Dios les daba. Eso es imposible. ¿Cómo tú puedes dar de alimento a 2 millones de gente? Que coman y se sientan llenos. Ay, que se sientan y saludables. Dice que ni siquiera no hubo enfermedad entre ellos. 40 años, un pueblo que no se enferma. Y aquí cuando no nos duele el callo, nos duele la cabeza, no nos duele el dedo. O que esto, sí, hermano, así es. Y bueno, no estoy haciendo una acusación porque a veces a mí me duele el dedo. Te quiero decir que en Él está toda la sustancia para poder tener un pueblo que es sano, un pueblo que le crea. Y todo lo que ellos tenían que hacer era creerle a Dios. Nosotros lo estamos haciendo en este día. Estamos aprendiendo lo que es adorar a Dios. Y no solamente, y sí lo hacemos en canto, no solamente, y lo hacemos corporalmente, y lo hacemos cuando estamos en casa, cuando estamos solos, cuando tenemos la inspiración de alabarlo, o simplemente decir que grande tú eres Dios. Cuando a veces vemos cosas que nos quiere tumbar, decimos, Señor, pero tú eres sobre todo eso. Abre tu boca. En tu boca hay un potencial. Tú te estás profetizando a ti mismo. ¿Ves? Tu boca expresa y forma. Yo sí lo voy a hacer, Señor. Sí lo voy a hacer. Parece que todo es imposible, pero yo sí lo voy a hacer porque tú estás conmigo. Eso es engrandecerle. Vamos, mira qué cosa tan pequeña hay que hacer. Pero tenemos que empezar a hacerlo. No solamente cuando hay una enfermedad, cuando hay una dificultad, cuando nos sentimos nosotros que no puedo hacer esto o whatever. Cualquier situación que te quiera derrumbar a ti. Nosotros podemos levantarnos y decir, Señor, pero yo sí puedo hacerlo.
porque tú puedes. Y por cuanto tú puedes, yo puedo. Eso es engrandecerle, hermano. Eso es engrandecer al Señor. Engrandecer al Señor conmigo. Y exaltemos a una su nombre, que hay ese mismo incentivo en nosotros de levantar al Señor en medio de cualquier situación. Eso es lo que le hizo a David victorioso. No perdió una batalla. Fueran 1000, fueran 3000, fueran 100,000 los enemigos. Ya cuando eran muchos los enemigos, se mataban unos enemigos al otro. Ya Dios decía, déjame ver qué estrategia. Y entonces Dios mandaba la estrategia. Y se confundían y se mataban unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de guerra. Él es el Dios de las batallas. Dios es experto en batalla. Por eso dice, yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. Pero todavía verá que no nos damos cuenta que Dios es un Dios de ejército. No, yo lo veo todavía, bueno, mucha gente lo ve todavía un altar, un Dios místico. Dios no es místico, es real, es verdadero. Él tiene el control de todo cuando tú se lo dejas. Cuando tú se lo dejas, cuando tú le dices, aquí está, toma, yo no puedo, tú puedes. Entonces, Señor, toma control de todo. Eso es engrandecerlo. Eso es engrandecer al Señor con Él. Dice en Colosenses 3:16, quiero leerle eso, ese versículo, porque muchos dicen, bueno, pero esto está en el Antiguo Testamento. Yo siempre saco algunos versículos que estén en el Nuevo Testamento para que vea que es lo mismo. Es la misma escritura, la misma palabra, el mismo principio de Dios. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No es que yo diga, espérate, déjame ver, la palabra de Cristo dice, amaos unos a otros. No es que lo vivamos, que abunde en mí. Dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Cómo tú puedes cantar con gracia? La única forma que podemos cantar con gracia es creyendo lo que estamos cantando, ¿verdad? Cuando decimos, hay un río de vida que está fluyendo. Mírate ese río que está en ti y está fluyendo. Y está en aquel, y está en aquel, y está en aquel, y está fluyendo, es su espíritu. Entonces, ahí empezamos nosotros a engrandecer a Dios en medio del canto. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos. Como dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Es un canto. El himnario que usa Israel son los salmos. Ellos, todos esos salmos los leen cantando. Ellos lo cantan. Dice, cantando en gracia de vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mira, cuando estamos adorando al Señor, y esto se lo estoy diciendo, hermano, porque a veces hay hermanos que no lo saben o no lo hacen. Hay un fluir hermoso en el espíritu, pero es un fluir que no es compuesto por una música que ya tú sabes de memoria el canto, sino es una expresión espontánea. Eso es un cántico espiritual. Cuando adoramos al Señor empezamos a cantar, y eso me imagino que David lo hacía, y empezaba él a adorar al Señor, y comenzamos a decir cosas que el Espíritu mismo nos inspira. Eso es un cántico espiritual que surge de nosotros y le expresamos al Señor. Muchas iglesias no lo hacen porque no lo entienden o no están prácticos en él, no sé, pero muchas iglesias sí lo hacen porque entienden que lo que es cántico espiritual. Y es cuando entonces viene esa profecía a través de ese cántico espiritual, que yo te digo, hermano, si no lo hace, comienza a hacerlo para que veas que es cosa más rica. Es algo rico. Todas las cosas del Señor son ricas, son deliciosas. Entonces comienzas a expresar en ese amor, como cuando a tu amado le decía, pero qué hermoso, qué ojos, aunque era medio visco, como sea, no importa, ay, pero qué ojos tan lindos, qué hermoso, qué musculatura, no, un wing, pero bueno, nuestro Dios no es así. Y vemos la hermosura del Dios nuestro, como decía, descubre la hermosura del Dios nuestro. Y comienza a alabarle, a ver esa hermosura en Él. Como vemos cantar hermoso eres tú, Señor. Así como la rosa de Sarón, así. Vemos la amada tratando de ver con qué comparar la hermosura del Señor. Y lo compara con la rosa de Sarón, lo compara. No sabía con qué compararlo.
Y después entonces eres que empieza a comparar, no, tú eres como el lirio entre los valles. Entonces él empieza ese amor. En esa adoración comienza, porque no solamente tú le estás diciendo al Señor, no, hay una unidad de dos que se aman. Descubre ese amor, hermano. Es tan hermoso porque te fortalece. Y entonces tú sientes que te está amando. Y tú sientes ese amor y sientes, hasta se te olvida la circunstancia que estás viviendo. Hasta se te olvida el dolor del callo ese que tenga una uña enterrada. Hasta se te olvida, de veras. Y entonces estás conectado en ese amor como dos enamorados. Ustedes no han visto con los enamorados que a veces, yo te digo, tuve Pablo 4 años novio y nos miramos, no decíamos nada, no, que nos mirábamos. Nos mirábamos, no sabíamos ni qué decir, pero nos queríamos. Y el amor todo lo decía, ¿verdad? Pero así, en ese amor tan lindo, ¿verdad? Tan que se derrama y te quedas un momento que, como dice el Señor en el libro de Sofonía, callará de amor. El Señor calla de amor porque te ama. Llega un momento en que el amor es expectación, contemplación. Entonces, si tú no lo has hecho, hazlo porque es de lo más delicioso. Y es cuando el Señor comienza a enseñarte, a revelarte cosas. Y el Señor te empieza a revelar. Nosotros en la adoración es que el Señor nos ha revelado los misterios de la adoración, los misterios de Dios, que de buenas a primeras adoramos al Señor. Y el Señor, yo me recuerdo una vez que estábamos adorando al Señor y estábamos ahí perdidos en la adoración. Y de buenas a primeras veo una visión el Señor en medio de nosotros. Y yo no quería abrir los ojos porque decía, ¿será mi imaginación? ¿Será que yo me lo imagino? No, pero yo lo veía. Yo lo veía en medio nuestro. Pero no le veía el rostro, lo veía de espalda. Y nos estaba llevando a que todos adoráramos. Y entramos todos en una adoración tan hermosa en casa de la hermana Ceni Vargas hace tiempo. Y yo dije, no entiendo, Dios, Jesús en medio de nosotros, si yo estoy adorando al Padre. Yo no entendía, hermano, no entendía. Por los años 70 yo no entendía esto. Entonces yo me metí en la palabra y ahí descubrí en la palabra que efectivamente en el libro de Hebreos dice, yo en medio de mi pueblo alabaré tu nombre. Yo dije, pero entonces Él está en medio. Claro, si está en mí. Ahí descubrí eso, hermano. Y todo fue en la adoración. En ese momento en el cual el Señor comenzó a revelar por visiones. ¿No lo hemos experimentado aquí? Pues lo puedes experimentar en tu casa también. Cuando te sientas aplastado por algo, haz como hacía David. Él levantaba sus manos ahí en la cama y él adoraba. Dice, 7 veces al día alabo tu nombre, Señor. 7 veces al día. Un guerrero. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo un guerrero 7 veces al día? Él se detenía y, Señor, tú eres el fuerte. Aquí no soy yo, eres tú el fuerte. Y ganaba la batalla. Porque le daba el crédito a Dios. Saúl decía, yo soy el fuerte. Yo soy el rey de Israel. David decía, tú eres, Señor, el rey de Israel. Y Dios decía, sí, tú vas a ver. Y terminaba todo. Ahí está la cosa, hermano. ¿Sabes que en el ejército de Israel, perdonen que le vuelva a hablar de esto, no se le habla a los comandantes y a los capitanes y a los sargentos por ese nombre de sargento, no, por su nombre. ¿No saben eso? Ellos se hablan por sus nombres, como se llame, pero no le dice sargento fulano, como aquí, como en las iglesias, apóstol fulano, profeta tan. Hay iglesias que tú tienes que decirle profeta, no decirle ni siquiera ni el nombre del hermano, y al pastor hay que decirle pastor, porque qué falta de respeto. En el pueblo de Israel el ejército se llama por su nombre. Y son comandantes y son generales, pero le llaman por su nombre. ¿Qué cosa? ¿No nos está enseñando todas estas cosas? No lo sabíamos. Yo lo supe por el embajador que estuvo explicando cómo funciona eso. Y yo, wow. Y a nosotros se nos suben los humos y nada más que tenemos un titulito así y queremos que se vea en primer lugar. Yo conozco hermanos que se han ido de la iglesia, no de aquí, de otro país, porque no le dijeron doctor. No, le dijeron el hermano fulano. Y dijo, ¿por qué no me dijeron el hermano, el doctor fulano? No fue más a la iglesia. Porque es una falta de respeto. Pues que se vaya. ¿Qué es eso? Por Dios. Aquí somos todos hermanos.
Entonces, toda esa carátula que a veces pues, queremos presentar, pues todo se va delante del Señor, porque Él es el grande. El grande es Él. Y nosotros estamos hoy en este día queriendo engrandecerlo. Y yo te invito a que lo engrandezcas con nosotros. Yo sé que sí, pero no está de más decirlo, ¿verdad? Mejor es que sobre y no que falte. Bueno, un versículo más y vamos a terminar en Hebreos 13:15. Dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza. Ya Dios no quiere un sacrificio de va a traer un borreguito, aquí lo voy a traer, lo voy a desangrar, lo voy a preparar aquí y pues Dios quiere no, a eso no le interesa. Ya hubo un cordero que murió, derramó su sangre la llevó, o sea que Él dice, tengo que ir a mi Padre, a vuestro Padre, no me toques, tengo que ir a presentar esto. El cordero murió y nos lavó de todos nuestros pecados. No tenemos nosotros que hacer eso, pero hay un sacrificio que sí tenemos que hacer, de alabanza. Entonces el Señor demanda ese sacrificio. Pero no la demanda como nosotros pensamos lo que es una demanda, sino que quiere que sea voluntario, que lo hagamos de corazón. Por eso cuando cantemos, hermanos, cantemos todos. No, que a mí se me van los gallos, no importa, aunque se le vayan las gallinas, usted cante. Pues sí. No es verdad, no es que yo no sé cantar, yo desentono, no importa, hermano, entre todos, no importa el desentono, no importa, eso no importa. Mira, Él quiere escuchar tu voz, Dios quiere escuchar tu voz y sabe cuál es tu voz, y sabe qué, y la conoce. Dice, el pastor conoce las ovejas y las conoce por nombre a todas. ¿Cómo no va a conocer tu voz? Cuando hace, esa es, no voy a decir quién, no. Ese, sí. Pero qué hermosa es tu voz, cómo la deseo escuchar. Hermosa tu voz, lo lees en Cantar de Cantares. Hazme oír tu voz, hazme oír tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. Dios conoce nuestro pensamiento, pero quiere escuchar nuestra voz. Cuando nosotros le decimos a Él, Señor, aunque sea un clamor, grande tú eres, Señor. Qué hermoso eres. Gracias porque tú cuidas a mi hija allá en la universidad, ¿verdad? Cuando nuestros hijos empiezan nosotros queremos tenerlos aquí, ¿no? Pero qué rico cuando decimos, Señor, tú tienes cuidado de ellos. Qué alivio, ¿verdad? Ay, gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de ellos, Señor. Tú sabes el camino y nuestra responsabilidad es que ellos también conozcan, porque nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Eso es muy importante, de que ellos conozcan también. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fíjate como dice aquí, bueno, se supone que fue el apóstol Pablo quien escribió, aunque no dice el autor, pero se supone, porque escribe muy igual. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, frutos de labios. Cuando nosotros le decimos al Señor, no menosprecie lo que tú le dices al Señor. Dice, de toda palabra vana, Dios tendrá consideración. Dice, aún hasta las palabras vanas, Él sabe lo que decimos. Fíjate, hay cosas tremendas aquí, hermano. De vez en cuando detente y lee la Biblia. Porque hay muchas cosas aquí que el Señor quiere que nosotros sepamos. El Espíritu Santo nos está enseñando, pero a la ley y al testimonio. Porque a veces el Señor te habla aquí, tú dices, a mí me ha hablado el Señor aquí, digo, voy a buscarlo aquí. Esto me tiene que confirmar. Y lo busco en la concordancia y lo encuentro. Yo, wow, Señor, me lo dijiste primero a mí, Espíritu, aquí dentro de mí, pero está aquí está escrito. Y entonces eso me da un regocijo tan grande, hermano, de que verdaderamente Dios es un Dios que trabaja en lo más profundo. Nos da todas las facilidades para que nosotros podamos tenerlo. Por muchos años el pueblo de Dios no tuvo esto. Muchos años se guiaba por lo que le decían los curas, por lo que le decían de Dios. No tenían no tenían cómo. Lo que le decían los curas, pues eso es lo que, los sacerdotes, pues eso es lo que creían, porque era lo que sabían. Roma se hizo cargo de todo esto, escondió todo esto. Y no podía uno. Yo tenía un misal y me lo sabía de memoria, el misal, y era chiquitito así,
pero todo lo que sabía yo de Dios era muy poquito. Cuando ya pude tener acceso a esto, hermano, lo valoré tanto, porque yo no sabía muchas cosas que hoy sabemos. Entonces, si aún nos falta conocer, el Señor te lo va a revelar. Si no, mira, empieza a leerte todos los evangelios y mira cómo Jesús actuaba y mira lo que Jesús decía. Vete a los salmos, vete a la historia de Israel, cómo comenzó, lleno de promesas, un pueblo lleno de promesas. Y nosotros somos ese pueblo, un pueblo cargado de promesas. Pero si no creemos las promesas, no se van a cumplir. Si no las creemos, si el pueblo de Israel creyó las promesas y dijo, Señor, tú nos das la tierra, de todas formas Dios le dijo, no van a entrar porque esos 10 fallaron y murieron por plaga. Esos 10 murieron de plaga. Solamente quedaron 2, Josué y Caleb. ¿Y qué pasó? Pasaron como unos 38 más años en el desierto, hasta que toda esa gente se empezó a morir, toda esa gente que no creyeron y todo se empezó a morir. Toda esa gente se empezó a morir y los hijos de ellos fueron los que entraron en la tierra prometida. ¡Qué tremendo! Porque creyeron las promesas. Entonces nosotros tenemos más que las promesas ahora. Pues tenemos el poder del Espíritu Santo, todos lo tenemos. Moisés lo tenía, después Josué lo tuvo, pero todo el pueblo no tenía eso que tenemos nosotros. Ellos solamente tenían que creer por lo que le decían ellos, pero ahora nosotros lo tenemos. Así que estamos nosotros más avanzados. No vamos nosotros a detenernos ni por las circunstancias, ni por el poco tiempo, porque el poco tiempo nos está robando tiempo de Dios. Pero ¿sabes qué? Siempre hay tiempo para Dios, hermano. Siempre hay tiempo. Yo voy en carro, yo pongo la alabanza, voy cantando. Cuando tengo tiempo, yo pongo las alabanzas, canto. Trato de involucrarme en la presencia de Él para que no me desinvolucre de la presencia de Él, ¿no? Y podemos hacer cuantas cosas, visitar, hacer tantas cosas, trabajar en lo que estás trabajando, tantas cosas que podemos hacer sin perder de vista quién es el soberano. Es hora que le engrandezcamos. Vamos a ponernos en pie. Si tú la quieres engrandecer, solamente, hermano, abre tu boca y reconoce que Él es. Dios es en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación. Él es Dios. Él está sobre todo. Y vamos a levantar en este día, pues, esta oración. Únete conmigo. Toma en serio lo que Dios está haciendo. ¿Quieres engrandecerlo o quieres engrandecerte tú? No, queremos engrandecerlo a Él. Señor, nosotros en esta mañana estamos conscientes, Padre, que es hora, Padre, de que reconozcamos que tú eres el soberano, tú eres el Dios poderoso, Señor, que puedes hacer lo imposible, lo posible, lo que imaginable, lo inimaginable, aquellas cosas que ni aún nosotros ni imaginarnos pudiéramos hacer. Tú eres ese Dios, el soberano, el creador de los cielos y la tierra, el creador de todo este espacio sideral, el creador de nuestras vidas, Señor, el que nos ha permitido vivir en este tiempo, en esta época, para que nosotros tuviéramos conciencia de que servimos un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios que no hay nada que pueda burlarse de Él. Tú eres ese Dios, Señor. Padre, nosotros te amamos por todo aquel sacrificio que tú hiciste, Señor, por nosotros, para que hoy pudiéramos nosotros tener ese espíritu, tu Espíritu Santo, Señor, y ser capacitados en esta hora de poder dar una palabra sabia, de poder dar, Señor, no solamente como dice aquí, Señor, que nos aconsejemos, que nos exhortemos, que nos hablemos, que nos digamos todas aquellas cosas que tú quieres, Señor, sino que te exaltemos a ti, que abramos nuestra boca a ti, Señor, para decir tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Hoy te levantamos en esta mañana, Señor, reconociendo, Padre, de que tú sigues siendo el mismo ayer, sigues siendo el mismo hoy y siempre seguirás siendo el mismo. En ti no hay gota ni gota de parecer, Señor. A ti no te parece una cosa, no te parece la otra, sino que tú eres Él, así como eres, así eres, Señor. Te damos gracias porque nos hiciste con tus manos y ahora nos estás haciendo, por tu palabra, estás haciendo este nuevo hombre.
en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta misericordia tan grande en la cual hemos alcanzado en estos últimos tiempos, Señor. Yo bendigo a mis hermanos en esta mañana, Señor, donde quiera que se encuentren, allá lejos, mis hermanos, Señor, acá, allá los hermanos que están pasando tantas tribulaciones en Irak, en tantos lugares, Señor, que sabemos que están enfrentando lo que nosotros aquí no hemos tenido que enfrentar, Padre. Fortalécelos, ayúdales, Señor. Señor, ahí guárdales, Padre. Ahí, Señor, rescátales, Padre, en medio de toda esa prueba que están pasando, Señor. Y aquí, Señor, rodéanos con esa misericordia también, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor. Y que en nuestra boca siempre haya un sonido de gratitud y que esa arpa en nosotros siempre esté afinada, Padre. Te damos gracias, te bendecimos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.